2023, marzo 16, jueves de la tercera semana de Cuaresma, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Un reino dividido contra sí mismo. De hecho, esta es la lógica precisamente del enemigo. Porque aunque la lógica que expone Jesús pone de manifiesto lo absurdo de proponer que el demonio sea expulsado con el poder del demonio, sin embargo, en el fondo, esta es precisamente su actitud absurda, la del demonio, digo. Porque si tú ves al demonio y al mal en sí mismo, pues esa es su lógica, porque la esencia del mal es la negación del bien. No puede existir por sí mismo sino echando a perder lo que ya existe. Y si hay un ser que promueve la inexistencia y la nada, entonces está atentando contra su propia existencia. Ese es el demonio. Por eso el mal nos hace sufrir, porque siendo nosotros es una contradicción contra nuestro ser y existir. Bien lo decía el Papa San Juan Pablo II, el pecado es un suicidio, y el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado es un atentado contra la razón, porque ¿quién en su sano juicio puede atentar contra sí mismo? Pero el demonio es inteligente y sabe cómo enganchar con nosotros, sabe cómo tentarnos. Porque si tú observas estas ideas de contradicción, pues naturalmente uno entiende que eso está mal y que no debe hacerse. Pero desafortunadamente la identificación del mal no es suficiente para vencerlo. Porque el demonio miente, siempre nos tiene una oferta atractiva y adaptada. De hecho, una oferta vestida de ser, vestida de bien. Pero al final viene mostrando sus colores. Las tentaciones van conectadas con nosotros, no solamente con nuestros gustos, sino sobre todo con nuestros egoísmos y con nuestras debilidades. En los egoísmos nos buscamos falsamente a nosotros mismos. Y digo falsamente porque el egoísmo no es un beneficio para nosotros mismos, pero así se presenta, como si lo fuera. Y no porque no haya nada bueno, hay cosas buenas, pero estas o están incompletas, o están exageradas, o están desordenadas, o están desconectadas unas con otras, y por lo mismo son inadecuadas. Por ejemplo, tú tienes esta onda de los tatuajes. Realmente no hay una valoración moral que diga que tatuarse está mal. Sin embargo, tú ves que está vinculado a aquello, por principio de cuentas, como una especie de denigración de la dignidad del cuerpo. Además de que a la hora de pintarse cosas en el cuerpo, pues habría que ver qué te pintas. Además, que por el lado del cuerpo ponerse signos en él hacen que quedemos no solamente denigrados en el cuerpo, sino clasificados, metidos en una idea, como si fuéramos una especie de objeto. Se habla, por ejemplo, de libertad, pero la libertad se presenta como incompleta. La libertad es muy buena, pero la libertad sin verdad y sin responsabilidad no es libertad. Una concepción incompleta termina siendo contradictoria. Pero tú ves la oferta de la libertad e inmediatamente conectas con eso. Caes en la tentación, sin saber que con una idea incompleta de esta terminas destruyéndola, tu propia libertad, esa que ambicionabas tanto. ¿Cómo resolver esa contradicción? Pues es aquí donde tiene mucho sentido la penitencia del ayuno en la Cuaresma, porque el acto disciplinario del ayuno fortalece la voluntad, que evita hacer algo justo como lo es el comer, pero también la ausencia de alimento nos introduce en una especie de apertura a lo espiritual, nos ayuda a comprender sin distracciones lo que realmente son las cosas,
lo que realmente es el mal vestido de bien, ese reino contradictorio que acaba destruyéndonos. Resolvamos pues nuestra contradicción interior, hagamos las paces con nosotros mismos.